Este vídeo es de José Miguel López Corrales y en él vamos a poder ver la captura de un mero de 30 kilos a la profundidad de 35 metros. Habitualmente en los vídeos de pesca submarina normalmente se muestran las imágenes más concretas, lo que es la bajada del disparo y arriba se muestra la pieza. Pero en esta ocasión os voy a enseñar desde que se localiza al mero hasta que se consigue capturar. Aquí vemos como José Miguel ha bajado en lo alto de una gran piedra y ahí vemos un cantil, el cual es grande, baja unos metros, por lo que José Miguel tiene que bajar esos metros para llegar al fondo, el cual está en 35 metros de profundidad. Aquí lo vemos como, ayudado de la linterna, va nadando por todo ese fondo, mirando bien todas las esquinas, todas esas oquedades donde se puede refugiar un mero o una buena pieza. Mirar los metros que lleva ya nadado. A esta profundidad nadar no es nada fácil. ¿Lo habéis visto? De la parte alta ha bajado un mero. Pero antes de poder dispararle, el mero sigue nadando para el frente. Y se va. Vemos como allí delante hay algunas piedras. Esa de forma triángulo. Pues muy probablemente le tocará buscar en esas piedras, a ver en cuál de ellas se ha podido esconder. Por lo tanto, veremos ahora cómo llega arriba y lo primero que tiene que hacer es marcar bien la zona, para volver a bajar justo donde ha terminado de nadar. Para eso ha llamado al barquero, para marcar la zona. Ahí hemos escuchado como el barquero le dice el sitio exacto donde tiene que bajar, ya que para poder pescar de esta forma y bajar justamente en el mismo sitio se necesita mucho trabajo con el sonda y con el GPS. Hay que realizar muy bien las derivas, ya que con las corrientes que predominan en nuestra zona de pesca es complicado. Pero vemos que ellos lo tienen bien conseguido. Y mirar, justamente encima de esa piedrecita que se veía a lo lejos del triángulo, han conseguido bajar. Que muy probablemente en una de esas oquedades esté. Pero vemos como José Miguel, antes de irse, ha vuelto a mirar por detrás, por si acaso el mero había retrocedido algo. Vemos que hay polvo dentro de la piedra. Por aquí ha pasado el mero. José Miguel tiene que mirar muy bien, ya que el mero se puede esconder detrás de cualquier piedra, en cualquier sitio y no verlo. Al ir para arriba va mirando bien todas las piedras y estudiando el fondo, ya que muy probablemente pueda realizar unas cuantas de bajadas más hasta llegar a localizarlo, aunque él tiene mucha experiencia y sabe más o menos dónde buscar. Vemos que está pescando en una zona de 35 metros de profundidad, que bajar y mirar un poquito las piedras moviéndose cansa mucho, y haciendo apneas como estas, larguísimas, de 1 minuto 54 segundos. Y nuevamente listo para bajar. Hay que decir que para este tipo de pesca, la pesca profunda, entre bajada y bajada, y según el tiempo que el pescador permanezca en el fondo y la profundidad, hay que dejar mucho espacio entre medio. No penséis que el pescador está bajando muy repetidamente a estas profundidades rápidamente. Hay que espaciar las bajadas y dejar mucho tiempo. Contra más tiempo entre bajada y bajada, mejor. Pues bueno, ya vemos cómo ha llegado otra vez al fondo y está por delante, justamente donde había subido.
y nuevamente se pone a mirar las piedras. Todas esas oquedades muy bien, hasta que consiga localizar el mero. Y ahora quiero que fijéis bien. Ya que muy pronto lo va a localizar. Nada más girar a la derecha, lo vais a ver. Ahí está. Y le ha dado un tiro perfecto. Y si no, mirad cómo sale. Ha salido blanco. Y eso significa que el tiro ha sido perfecto. El mero ha muerto instantáneamente. Si no hubiera conseguido ese disparo tan perfecto, con un mero de 30 kilos, el cual haría fuerte dentro de esa piedra, le hubiera costado muchísimas más bajadas bajar a por él. Y en cambio se lo lleva para arriba. E incluso se lo está llevando nadando. No le ha soltado carrete, subiendo desde los 35 metros para arriba y realizando una apnea de 1 minuto 52 segundos. Y ahí tiene el mero. Espectacular, José Miguel. Un auténtico crack. Mirad el disparo. Impresionante. Ha quedado el colorcito blanco, blanco, mira. Qué colorcito ha cogido. Bonita foto, sí señor. Enhorabuena. Cuidado con la púa. Y aquí lo tenemos. Y con esta imagen despido el vídeo. Este es más grande que el otro, pedazo. Espero que os guste. Creo que está 28 kilos. 25 por ahí, ¿no? 28.